cómo de loca y locos estamos con los Bridgerton todos, o sea, sí lo digo. Y es que estamos obsesionados con los dramas de época, no sé vosotros, yo de siempre, pero ahora esto ha servido para que muchísima más gente empiece a ver estos dramas de otra manera. Y es que no es lo común que se tenga tanto contenido, digamos, sexual dentro de una serie o una película de época. Claramente se hacía, pero era algo que se hacía muy a puerta cerrada y que era muy tabú, así que no se hablaba de ello y es bastante extraño que se vean escenas de sexo en dramas, series, películas de época. Es debido a esto que he pensado que hoy vamos a hablar sobre cómo eran realmente las reglas del noviazgo o de la cita en la época de la regencia. Como ya hemos comentado y como sabréis si habéis visto también la serie de la reina Carlota, la época de la regencia fue una época llamada así porque gobernaba, entre comillas, el príncipe regente, el hijo del rey, quien tenía una enfermedad y se terminó decidiendo que no era apto para reinar. Es una época que es bastante característica por la cultura, por la moda, muchísimas otras cosas, y es por eso que las etiquetas del cortejo en aquel entonces no son exactamente iguales a las que había ni antes ni después de esta época. Obviamente son similares, pero aún así vamos a hablar de ello. Toda esta información la he sacado de la doctora Sally Holloway, que es historiadora en la Universidad de Oxford y quien tiene bastantes textos explicando la etiqueta real del cortejo en la época de la regencia. Desde románticas cartas de amor hasta el intercambio de obsequios un poco más atrevidos entre los jóvenes. Gracias a ella podemos tener muchos detalles sorprendentes sobre los entresijos del amor a principios del siglo XIX. Pero antes que nada, yo soy Rose Bennett y todas las semanas tenemos vídeos nuevos sobre curiosidades de la historia, del cine y de todo en general. Así que si es un contenido que os gusta, os invito a que os suscribáis para que no os perdáis nada. Y sin más, empezamos. Algunas consideraciones clave que ayudaban a las parejas de la alta sociedad a hacer bien esto del cortejo a la hora de encontrar a su pareja era, en un primer lugar, la finanza, el money money. Y es que la fortuna de una familia mejoraría si su hija se casaba bien. Otra de las pautas era encontrar una compatibilidad más que encontrar una pasión romántica, la cual a menudo podía ser pasajera. Y es que el divorcio era impensable, por lo que se perseguía más buscar una persona con la que te llegaras bien a una persona de la que te enamoraras perdidamente y luego al cabo de un tiempo la cosa se rompiera. Esto solía pasar bastante, como ya habréis visto si veis series de época, porque había chicas que huían con otros chicos en un ataque desenfrenado de pasión sin tener ninguna perspectiva de futuro, y cuando pasaban unos meses volvían a casa, deshonraban a su familia, se deshonraban ellas mismas y realmente si la gente se había enterado ya no tenían muchas posibilidades de casarse con alguien por haber hecho algo así, por lo que era más importante buscar a alguien con quien se llevaran bien y con quien pudieran estar toda una vida a gusto. Y es que, como dice la doctora Holloway, aunque sí había esta ideología de que casarse por amor era muy importante, eso no significaba que te fueras a casar con cualquiera. La gente aún se casaba muy estrechamente dentro de sus propios círculos sociales. No era raro que los primos se casaran entre ellos. Y es que normalmente eran personas que se conocían desde hacía mucho tiempo, por lo que habían tenido el tiempo suficiente para saber si eran compatibles y se llevaban bien o no. Eran conscientes de su temperamento, tendrían también los mismos antecedentes familiares, una educación similar y también un estatus parecido. Todas estas eran características de lo que vendría a ser un buen partido. Y también el matrimonio de primos podía usarse para mantener las propiedades dentro de la familia. Pero ¿dónde y cómo se conocían las parejas de la regencia que no eran ya familiares? Los hombres y las mujeres jóvenes de familias terratenientes se movían a través de diferentes espacios sociales donde podían conocer a pretendientes potenciales. Aunque los amigos y la familia podían organizar un té o una cena privada donde las parejas pudieran conocerse, el siglo XVIII había traído nuevos lugares públicos que estaban creados para apoyar el mercado matrimonial. Había salones de actos donde se realizaban bailes, jardines de placer donde se iba a hacer picnic, a pasear, a conversar, conciertos, estaba la ópera, estaba el teatro. Incluso entonces la familia o los amigos hacían una presentación oficial antes de que dos personas a las que querían presentar pudieran hablar siquiera entre ellos. Seguimos con palabras de Holloway, que dice: cuando un joven era presentado por primera vez a una mujer,
ella podía hacer una reverencia o sonreír, pero todavía no se tocaban ni se daban la mano porque eso era algo mucho más íntimo. Una vez presentado, la pareja podía hablar para mostrar sus modales de educación y su conocimiento de los códigos de conducta civilizados. Los manuales de conducta femenina, que fueron algo que se publicó en aquella época, aconsejaban a las mujeres jóvenes prestar toda su atención a los hombres y no hablar demasiado. Moriría solterísima en la era de la regencia, pero 100%. Y ahora, ¿cómo progresaba el noviazgo? Pues los jóvenes necesitaban el consentimiento familiar para seguir viéndose como una pareja de cortejo, o sea, como que oficialmente el chico estaba cortejándola a ella. Y es que los partidos, digamos, los chicos, eran bien aceptados o rechazados por los familiares y los amigos dependiendo de lo idóneos que se les considera. Y es que era esencial que el noviazgo se desarrollara con el pleno consentimiento y la aprobación de los amigos y de la familia. Eran los hombres los que daban el primer paso al mostrar el interés y el entusiasmo, mientras que las mujeres esperaban ser perseguidas por ellos. Sin embargo, una de las herramientas más útiles a disposición de una joven durante el cortejo era el poder de negarse, de desalentar las insinuaciones de un caballero, negarse a bailar con él, a mantener la correspondencia y rechazar cualquier propuesta de matrimonio que se le propusiera. Y es que se creía que durante el cortejo las mujeres tenían todo el poder y juzgaban a los pretendientes que intentaban ganarse su mano. Pero tan pronto como se casaban, la balanza se inclinaba hacia el otro. La primera cita de una pareja, bueno, la primera no, todas requerían un acompañamiento para evitar graves repercusiones sociales, para evitar habladuría o para evitar que hicieran algo que no debían. Dado que una mujer soltera no debía nunca encontrarse sola con el sexo opuesto, el cortejo era un asunto muy público. El propósito de esta acompañante era salvaguardar la modestia y la reputación de una mujer, protegerla de los peligros de la seducción y proteger su dote contra cazadores de fortuna, libertinos y charlatanes, según dice la doctora Holloway. Y es que, bueno, como podéis imaginar, los hombres podían hacer todo lo que quisieran antes de casarse. De hecho, era muy normal que frecuentaran clubs, burdeles y que hicieran lo que les diera la gana, pero una mujer tenía que mantener la modestia. De hecho, si tocaba a una mujer, ya o te casabas con ella o estaba deshonrada, porque la había tocado un hombre sin estar casada, y eso no podía ser. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. Pero bueno, continuamos. Cualquier miembro de la familia podía actuar como este acompañante. Normalmente era una madre o un pariente mayor, pero a veces también podían desempeñar este papel la amiga, que no quiero yo saber la de trejemanejes que tenían ahí entre amiguitas. Y la pregunta es, ¿sí que se podían quedar a solas cuando el caballero ya le había propuesto matrimonio a ella? Pues esto habría sido lo ideal, para que se conocieran un poco y demás. Aunque en la práctica las parejas solían aprovechar para pasar todo el tiempo que podían a solas, escabulléndose de estos acompañantes, estuvieran prometidos o no. Y es que hay muchos ejemplos en cartas de pareja en las que se describen a sí mismos escabulléndose al salón trasero para robarse besos ante el desconocimiento de su familia. También había unas pautas para la conversación, y es que el consejo que daba estos manuales de conducta para las mujeres era que las conversaciones entre parejas no casadas fueran discretas. Aconsejaban a los jóvenes que evitaran informar chismes o escándalos, que no hablaran mal de los demás por si podían llegar a parecer mezquinos y que no entablaran ninguna discusión sobre religión. Y esto era lo mismo para las mujeres como para los hombres, ya que ambos tenían que evitar ciertos temas de conversación desagradables. También tenían que evitar interrumpir a los demás, no divagar, no mentir y escuchar más de lo que hablaban, especialmente en el caso de la mujer. Tampoco se llamaban por su propio nombre durante el cortejo, sino que se dirigían unos a otros como señor, señora, mi señora, según el rango que tuviera cada uno, ya que usar el nombre de pila de una persona durante el cortejo se consideraba como una señal de intimidad. A menudo se puede ver en cartas que se han conservado el momento en el que una persona le pedía a la otra que le llamara por su nombre. Esto es algo que se hace mucho énfasis también en los dramas de época, cuando a lo mejor le dice, bienvenido duque, y llámame Simon.
No sé si hay un momento exactamente así, pero seguro que lo hay. Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues esto, cuando una persona le pedía a otra que le llamara por su nombre, esto indicaba que la relación se estaba volviendo mucho más seria. Y de hecho, esto ya podía progresar a apodos y a cosas como mi amor, querido, mi vida y demás apodos de pareja. Como podéis imaginar, con los años había más gente que sabía leer y escribir, quiero decir. Aunque en un principio no era tan normal el escribirse cartas, ya que había mucha gente que no aprendía a leer ni a escribir. Esto de las cartas de amor fue aumentando hasta convertirse en el aspecto más crucial del noviazgo durante la regencia. Los hombres tenían que solicitar formalmente una correspondencia y las mujeres aceptaban o rechazaban entrar en esto que se consideraba una etapa ya más seria del noviazgo. Y es que aceptarlo indicaba que una pareja estaba siguiendo el camino hacia un compromiso formal. Una carta de amor era un asunto serio. Y es que se consideraba algo íntimo, ya que muy normalmente se solían perfumar estas cartas y los chicos, las chicas, pues normalmente tocaban la carta, la olían, era algo que había tocado esa persona, se consideraba algo como más íntimo. Oh my God. Pero, ¿qué se escribía en estas cartas? Las cartas de las mujeres normalmente se definían por ser modestas y muy reservadas, mientras que por el contrario las cartas de los hombres reflexionaban, dando alarde de que eran personas más inteligentes sobre la naturaleza del amor, la profundidad de sus sentimientos y muchas incluían también poemas. Es por esto que la correspondencia de los hombres, como podemos comprobar en algunas cartas que, bueno, muchísimas cartas que han sobrevivido de romances de la regencia, eran mucho más efusivas porque era su responsabilidad ir detrás de ellas y conseguir un nuevo encuentro, una nueva cita. Y es que las cartas solían compartirse y pasar por las manos también de familiares y amigos. Esto también seguramente para comprobar que no estuvieran diciendo ninguna barbaridad en esas cartas y porque, como hemos dicho, el noviazgo en sí, el cortejo, era algo totalmente público. Las parejas de la época de la regencia intercambiaban una amplia gama de regalos románticos mientras se cortejaban. La gran mayoría, por supuesto, eran dados por hombres. Y es que las mujeres también podían hacer regalos, pero digamos que la responsabilidad de hacerlo no recaía sobre ellas. Cuando sí lo hacían, regalaban objetos tales como volantes o chalecos que ellas mismas habían bordado a mano, o un pañuelo bordado con su inicial y la de su pretendiente. Los hombres podían regalarle a las damas, por ejemplo, unos perfumes que creaban especialmente para ellas, libros o, una cosa muy curiosa, libros con frases señaladas. Y es que esto era bastante curioso porque los hombres le podían regalar un libro a una chica, lo cual también usaban como para charlar, como para tener un tema de conversación, ya que él le podía decir a ella, mira, he subrayado esto, ¿a ti qué te parece? O sea, lo cual era una manera literal de comprobar si estaban en la misma página, es decir, si era alguna opinión o era algo controvertido. Era una manera de que el chico pudiera comprobar la personalidad de la chica a la que estaba cortejando. Pero también podían regalar mechones de cabello. Y este era uno de los regalos simbólicamente más importantes porque literalmente era un pedazo de tu cuerpo. Había otros regalos que también eran considerados como intensamente románticos o atrevidos, como cuando una mujer le regalaba un guante a un hombre, lo cual simbolizaba la obtención de la mano de esta mujer en matrimonio. Las ligas eran el regalo más erótico que un hombre podía comprarle a una mujer. Era algo extremadamente íntimo, porque era algo que se usaba debajo del vestido y tenían normalmente mensajes bordados como muero donde me aferro, que eran por supuesto regalos muy sugerentes. ¿Cuánto duraba este noviazgo? Pues las parejas acomodadas podían cortejar durante unos meses o incluso unos años antes de casarse. Como mínimo tenía que durar unos meses para que pudieran determinar si la pareja era la persona adecuada o no. Al parecer los noviazgos más largos que se han encontrado, según la doctora Holloway, han sido de 7 años. Pero la desventaja de esperar tanto es que había un riesgo mayor de que las cosas finalmente no salieran bien. Y especialmente suponía un riesgo para la mujer si finalmente las cosas se torcían y no salían bien antes de llegar al altar. Pero ¿cómo podía ser una ruptura educada, es decir, no una ruptura abrupta de una pareja que estaba cortejándose y que de un día para otro pues aquello no terminaba yendo a ningún sitio? Pues se esperaba que el hombre fuera el que terminara el noviazgo lo más limpia y rápidamente
si descubría que no era posible que se casaran. Por ejemplo, diciendo que el propio padre de él había rechazado la unión. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y luego la pareja devolvía todas las cartas y todos los regalos que se habían hecho mutuamente. Podías también quemar las cartas que te habían enviado, pero lo más común era devolverlas para demostrar que esa persona ya no tenía ningún derecho sobre ti y que no le guardaban ningún rencor. Y es que devolver estos restos materiales de esa relación era muy importante para indicar que había terminado por completo. Eso es todo lo que tenemos con respecto al noviazgo en la regencia. A ver, hay mucha más información por ahí, pero es lo que yo he podido condensar y lo que considero que es más interesante. Si queréis podemos hablar también en otro vídeo sobre cómo era realmente un matrimonio en la era de la regencia. Obviamente habrá muchas diferencias entre matrimonios concertados, entre personas que sí se llevan bien pero no se quieren mucho, se toleran, personas que están realmente enamoradas, pero bueno, digamos que siempre hay, como hemos visto con el tema del cortejo, ciertas pautas que se seguían. Pero bueno, si os interesa saber más sobre esta época de la regencia en general, puedo buscar información porque de verdad que es algo que me apasiona, me gusta muchísimo. Yo no me llamo Rose Bennett por nada. Así que si os ha gustado el contenido, dejadme una corona en los comentarios y os responderé tan rápido como sea posible. Dejadme también un comentario sobre lo que pensáis de esto del noviazgo en la época de la regencia y las diferencias que vosotros veis con respecto a lo que se muestra en los Bridgerton, que es lo que hay ahora más en tendencia. Sin nada más que decir, nos vemos a la próxima.